el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Del caos que vive nuestro mundo, Señor, tú sigues sentado en el trono y gobiernas. Gracias porque nuestra esperanza y nuestra confianza está en ti, Señor. En esta hora rogamos que nos des oídos para oír tu palabra, que nos des disposición, corazón dispuesto a obedecerla, Señor. Rogamos que por medio de tu Espíritu nos hables, nos convenzas y nos lleves a ser más como Cristo Jesús. Amén. La imagen que va a aparecer en pantalla, ya apareció, gracias. Muy bien. Ahí de pronto por la claridad, allá se ve un poquito más, muy bien. Corresponde a Stephen Walsh, canadiense. Allí tendría más o menos 46 o 47 años en el 2015. En ese año este hombre tomó la decisión de abandonar a su esposa, a su familia, y tomó la decisión de ser una niña de 6 años. Él decía que era una niña de 6 años que estaba prisionera en el cuerpo de un hombre. Por eso la que ve allí de florecitas es el mismo hombre. Abajo, la imagen inferior. Esta pareja que está al lado de él, lo adoptaron como niña de 6 años para que le hiciera compañía a sus 2 hijas naturales o biológicas. Cualquiera que tenga sentido común sabrá que este hombre, Stephen Walsh, no está viviendo conforme a lo que él es, porque ni por la edad, ni por sexo, ni por estatura, ni por nada es una niña. Es decir, él está viviendo conforme a lo que él no es. Ahora permítame decirle lo siguiente. En la iglesia cristiana hay personas que están tratando de vivir conforme a lo que no son. Me explico. Hay gente que viene a la iglesia cristiana y no es cristiano, pero se están esforzando por ser lo que no son. No son cristianos, pero se esfuerzan por ser cristianos. Pero también a la inversa. En la iglesia cristiana hay auténticos cristianos que no viven conforme a lo que ellos son. Están embolatados en el pecado. Realmente se han encontrado con Cristo, creería yo, pero se han dejado enredar por el pecado. Les hablo de esto porque nuestra serie del libro de Romanos, Entendiendo el Evangelio, quiero que veamos este tema, viviendo conforme al Espíritu. Usted no puede entender el Evangelio de manera completa si no sabe esta preciosa verdad y si no entiende esta preciosa verdad. ¿Cuál? Esta. Que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en pecadores que se han arrepentido. Esa es una gloriosa, esperanzadora verdad. Que el Dios verdadero, el Dios único y verdadero, venga a vivir en cuerpos mortales que pecan, pero aclaro, que se han arrepentido. Todo aquel que se haya arrepentido genuinamente de sus pecados, tiene en su interior a Dios mismo morando. Se llama
el Espíritu Santo. Y eso es majestuoso. Una persona puede llevar 10 años en la iglesia, 20 años, y puede ser que no tenga el Espíritu Santo. Es un religioso, quizás es muy buena gente, pero si no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Por lo tanto, tener al Espíritu Santo es nuestra fortuna, a los auténticos cristianos, es nuestra dicha, es nuestro privilegio. Pero en medio de tanta dicha y tanta fortuna, hay cristianos auténticos que no viven conforme al Espíritu. Qué pesar. ¿Tienen al Espíritu? Sí, pero no viven conforme al Espíritu. Así que mi predicación va en dos direcciones. La primera es motivar a los que son auténticos cristianos para que vivan conforme al Espíritu. Es decir, que experimenten victoria en el pecado, que el pecado no los domina. Y la segunda dirección es para aquellos que hoy de pronto se van a enterar en medio de la predicación que no son cristianos, aunque vengan juiciosos, aunque nunca cachen a culto, y se van a enterar hoy que no son cristianos, entonces que le pidan al Señor el Espíritu Santo. Que se lo pidan, porque si no tienen el Espíritu están perdidos. Voy a mencionar 6 verdades acerca del Espíritu Santo para entender mejor el Evangelio. Solamente las voy a enunciar. En las líneas de introducción, si usted quiere, las puede escribir. Número 1, la vida de Dios solo fluye por medio del Espíritu Santo. 2, no tener al Espíritu equivale a estar muerto espiritualmente. Obviamente se puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Me explico. El espíritu de esa persona no se puede conectar con Dios. ¿Por qué? Está muerto espiritualmente. Se puede conectar con el mundo de las tinieblas, con el mundo espiritual de las tinieblas, pero no con Dios, porque está muerto espiritualmente. Número 3, solo el Espíritu es quien le da el poder al creyente para vencer el pecado. ¿Me escuchó, amada iglesia? Solo el Espíritu. Eso no lo hace ningún predicador. No es que, ay, predicador, pastor, ore por mí para que yo pueda vencer el pecado. No. Hay predicadores que se atribuyen ese poder. Ese poder para que alguien venza el pecado solo lo da el Espíritu Santo. Es potestativo del Espíritu. Número 4, en consecuencia, quien tiene al Espíritu puede agradar a Dios. ¿No les parece lindo? ¿Quién puede agradar a Dios? El que tiene el Espíritu. Y algunos ya entonces se están dando cuenta, de razón. Es que no soy capaz de cambiar, es que no puedo. De pronto ya está teniendo una respuesta. Quien tiene al Espíritu puede agradar a Dios. 5, el Espíritu Santo resucitará el cuerpo mortal del creyente, porque todos nos vamos a morir. De coronavirus o de cualquier otra cosa, pero nos vamos a morir. El creyente tiene la garantía de que cuando muera, el Espíritu Santo lo resucitará para vida eterna. Y número 6, este es inmensamente precioso, porque escúchelo. Dios dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Lo único que demanda es arrepentimiento. Pero a cualquiera que le pida a Dios el Espíritu Santo, Dios promete que se lo va a dar. Vamos ahora sí a leer la cita para hoy, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos
porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Porque son diferentes los deseos de la naturaleza pecaminosa a los deseos del Espíritu. ¿En qué versículo voy? 6, sí. Gracias. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que viven, se lo repito, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En el capítulo 7 que vimos hace 8 días, ¿de qué se hablaba? De la naturaleza pecaminosa, de la lucha que tenemos que librar. Capítulo 8 se centra a hablarnos cómo se vence esa naturaleza pecaminosa. Se vence con el Espíritu. Por medio del Espíritu se puede vencer. Pablo está diciendo aquí que quien tiene el Espíritu Santo le obedece. Tiene la capacidad de obedecerle, porque ahora es un hijo de Dios y en el futuro será heredero del reino de Dios. ¿No les parece hermoso? Es una preciosura. Quiero que usted se lleve esta idea en su mente. Sin el Espíritu no hay vida. Usted puede ser muy juiciosito. Si no tiene el Espíritu de Dios, usted no tiene vida espiritual. Sin el Espíritu no hay vida. Por ahí hablábamos con mi esposa hace unos días de un hermano de la iglesia que se convirtió después de muchos años de estar en la iglesia.
O sea, ya llevaba años en la iglesia, pero ahora sí se convirtió de verdad. Y mi esposa me decía, ese hermano tan lindo, ese hermano, o sea, se le ve ese amor y esa pasión y esa consagración por Cristo. Y me dijo, ¿qué pasará con otros hermanos? Yo le dije, es que me temo que como pastores nosotros queremos hacer caminar a los muertos. Porque el que tiene el Espíritu tiene la vida de Dios. Camina, busca, ama, honra a Dios. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu. ¿Usted tiene al Espíritu? Yo quiero que lo medite. ¿Usted está totalmente seguro que tiene al Espíritu? Algunos lo que tienen ahorita es sueño. Usted tiene al Espíritu. ¿Cómo está seguro? Estudiando el pasaje yo le tuve que preguntar al Señor y empecé a mirar en el pasaje porque yo no quiero llevarme sorpresas al final. En el último día, ¿usted está totalmente seguro que tiene el Espíritu? Claro, pastor, yo tengo el Espíritu, yo me bauticé. Eso no es garantía. Eso no es garantía, mi amado. ¿Cómo saber si tengo el Espíritu? Escúcheme. Alguien que tiene el Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu. Entonces algunos dicen, nos dejó en lo mismo. Se salió por la tangente, pastor. Entonces la pregunta, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? Pensando en eso les escribe el aforismo, léanlo conmigo, por favor. A la voz de tres. 1, 2, 3. Una vida guiada por el Espíritu es una vida alejada del pecado. Y si usted no está lejos del pecado, no está siendo guiado por el Espíritu. ¡Qué tremendo! Soy predicador, soy pastor. Y mi deber es predicarle la verdad. Ojalá que el Señor dé la gracia hoy para que aquellos que no tienen el Espíritu se puedan dar cuenta de eso y se lo puedan rogar y suplicar al Dios del cielo. Y Él lo dará. Estoy totalmente convencido que si alguien se humilla delante de Dios y le dice, Señor, hoy me di cuenta que yo no tengo tu Espíritu, estoy perdido, por favor sálvame, el Señor le dará el Espíritu. Digamos que ese es el gran peso de mi corazón. Y el otro peso es que los hermanos que sí lo tienen, que empecemos a vivir conforme al Espíritu. Por eso quiero compartir 3 principios para vivir conforme al Espíritu. El primero, presencia. Presencia. Es decir, para vivir conforme al Espíritu necesito que Él esté presente en mi vida, que esté presente en mi interior. Leo Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y Pablo, que le gusta ser claro, ahí mismo dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cuál es el primer principio para vivir conforme al Espíritu? Presencia, tenerlo, pues por obvias razones. Présteme atención, nadie se me vaya a distraer en este instante, los del servicio tampoco, todos aquí, conectados aquí. Mírenme por favor y escuchen con atención. La vida espiritual o nuevo nacimiento inició el día en que el Espíritu Santo de Dios vino a una persona y vivificó el espíritu muerto que estaba en esa persona.
Eso se llama nuevo nacimiento. Si eso no ha sucedido en su vida, así se ha bautizado en Comunidad Vida con Propósito, usted no es hijo de Dios. Si eso no ha pasado en su vida, usted está en sus delitos y pecados. Pablo afirma aquí que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, entiéndase Espíritu Santo, Espíritu de Dios, no le pertenece a Cristo. Por eso Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra herencia. ¿Cuántos lo creen? Quien no tenga el Espíritu no puede vivir conforme al Espíritu. Es puro sentido común. Es como la expresión arroz con pollo. Si no tiene pollo, pues no es arroz con pollo. Así es. De eso es que está hablando Pablo. Para vivir conforme al Espíritu, lo necesitamos a Él adentro, dentro de nuestra vida. Permítame, se lo digo de la siguiente manera. Una persona que no ha creído auténticamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida. Y por lo tanto, ¿cómo está el espíritu humano de esa persona? Muerto para Dios. Está vivo para las tinieblas, para el mundo espiritual de las tinieblas. Por eso le gusta la brujería, la hechicería, el agüero, el horóscopo, todas esas cosas. Está vivo para el mundo espiritual de las tinieblas, pero no está vivo para el mundo espiritual de la luz. No está vivo para Dios. Por eso esa persona no tiene, escúcheme, no tiene deseos de amar ni de honrar a Dios. No los puede tener. Sencillamente eso es imposible para esa persona. ¿Por qué es imposible? Porque no tiene el Espíritu Santo. Usted como cristiano, para plantearle un ejemplo, tiene un inmenso deseo de que haya culto. Yo creí que estaba entre cristianos. Ay, que llegue el domingo y yo el domingo voy a alabar al Señor con mis hermanos. Deseo quebrantarme delante de la presencia de Dios. Deseo escuchar la predicación porque Dios me va a hablar, porque voy a conocerlo más. Porque usted es cristiano. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Entonces usted viene y se quebranta y usted invita a un amigo. A un amigo que no es cristiano. Entonces usted le insiste, usted le ruega, usted le da pa'l taxi, usted va y lo recoge. ¿Y su amigo generalmente qué hace? No, es que se puso mal a mi suegra. No la quiere, pero ahí sí dice que la quiere. No, se puso mal a mi suegra y no puedo ir. Algo se le atraviesa de último momento. Pero como usted ama a esa persona y quiere que esa persona sea salva, ¿usted qué hace? Le insiste y otra vez hasta que un día a regañadientes viene a la iglesia, ¿cierto? Esa persona que no tiene el Espíritu viene y ve a alguien que levanta las manos y ve a alguien que se quebranta y empieza a llorar y entonces empieza a sentirse incómodo, empieza a sentirse extraño, no se siente bien. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. En la predicación bosteza, se distrae, estaba pensando, ojalá que no llegue el coronavirus, está en otra cosa, este predicador se está demorando mucho, que pase rápido, no, primer punto, y faltan otros dos. Él está ahí, cuando medio se conecta con la predicación, escucha, a mí no me parece, ese predicador es exagerado, por eso es que está quedando calvo, cosas como esas. Cosas como esas. ¿Por qué no ama el culto? ¿Por qué no ama adorar? ¿Por qué no ama alabar? Porque no tiene el Espíritu. No está el Espíritu Santo de Dios allí. Esa persona se irá tal cual vino, a menos que el Espíritu Santo la toque.
Por eso usted no debe desfallecer. Invite a las personas, motívelas y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Lo opuesto también es cierto. Una persona que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, sí tiene al Espíritu Santo. ¿Cierto? Por lo tanto, está vivo, ¿para quién? Para Dios. Ahora vive para Dios. Esa persona tiene deseos de amar, de honrar, de buscar a Dios. Y sí puede hacerlo, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu. Esa persona ahora rechaza el pecado. Lo rechaza. Vamos a suponer que usted antes de creer en Jesús, de ser cristiano, amaba la cerveza. Es un ejemplo, para algunos muy real. Antes de creer en Cristo, amaba la cerveza. A usted no se le podía mencionar cerveza, no se le podía mencionar cualquier marca de cerveza porque se le activaban las papilas gustativas, ¿cierto? No se le podía mencionar. Pero cuando usted se convirtió, cuando en verdad se arrepintió y le confesó al Señor ese pecado, los demás también, pero también este pecado, resulta que ahora, usted no sabe cómo, ahora usted rechaza la cerveza. Es que la rechaza. Es que no se siente bien. A usted lo pueden invitar. Los amigos le dicen, venga, Pachito, venga, tome. Y está el sol mediodía y ellos se están tomando su cerveza helada, glu, glu, glu. Venga, Pachito, venga. ¿Cierto? Pero usted ya no ama la cerveza. Es más, usted rechaza un ambiente de cerveza. Lo rechaza, no se siente bien. Es que ese no es ahora su hábitat, ese no es su medio, usted ahí se siente mal. Si de repente la familia organizó ahí sorpresivamente algo y empezaron a traer cervezas, usted lo rechaza, ese ambiente, porque es que usted ya no ama ese ambiente. Es que usted ahora ama a Cristo y tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se llama eso? El milagro de la salvación, la regeneración. Y el que no ha sido regenerado por Dios es un degenerado. Claro que sí. Claro que sí. La enseñanza es esta. Si no tiene al Espíritu, ama el pecado y rechaza a Dios. Si tiene el Espíritu, odia el pecado y ama a Dios. Ese milagro, ¿quién lo hizo? El Espíritu. Todo cambia por el Espíritu. Pablo, 2 capítulos antes, estamos estudiando el 8, pero en el 6 está hablando de la muerte del cristiano. Y dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en Cristo Jesús? Por lo cristiano. A ver, levanten la mano los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Bueno, para nosotros es Romanos 6 y le animo que lo pueda estudiar. Pablo dice que cuando somos bautizados, entiéndase, sumergidos, tapados por el agua, eso tiene un símbolo, morimos al pecado. Pero uno no solamente lo sumergen, lo vuelven a sacar. Imagínense que lo dejaran ahí. Entonces Pablo dice que cuando somos bautizados, nos levantamos para vivir una nueva vida. Ese es el milagro de la salvación. Cuando nosotros bautizamos, investigamos a ver si eso que vamos a hacer, bautizar, ya sucedió en el corazón. Es decir, si esa persona ya murió al pecado y si ya está viviendo una nueva vida, si ya tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida. Yo lo explico de la siguiente manera en los bautismos. Resulta otra vez que Pachito amaba la cerveza. Ese Pachito era bebedor. Pero Pachito se accidentó y se murió. Entonces los amigos de farra de Pachito le organizan el día del funeral, mariachis, y le traen 30 canastas de cerveza alrededor del ataúd.
las destapan. Borrachos, obviamente, todos los amigos de Pachito, y empiezan a gritarle: ¡Pachito! ¡Párese, Pachito! Ve, aquí está lo que tanto le gustaba a usted. ¡Párese, Pachito! ¡Tómese una! ¿Cierto que Pachito no se va a levantar? ¿Por qué no se va a levantar? Está muerto. Si Pachito se levanta, los demás se mueren. No se levanta porque está muerto. Pablo dijo: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es como la propaganda que usted quizás ha visto, con Fármaton, sin Fármaton. Cristianos con el Espíritu, es que están vivos para Dios. A esos cristianos no hay que empujarlos, no. A esos cristianos no hay que hacerles seguimiento. El seguimiento es para los de sin Fármaton. A ver, vamos, camine, hágale. A ver si algún día el Espíritu Santo de verdad los toca. Quien vive según la naturaleza pecaminosa no tiene al Espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo. No lo tiene. Punto. Pare de contar. Quien vive según la naturaleza pecaminosa no tiene el Espíritu. Quien tiene el Espíritu no vive según la naturaleza pecaminosa. Por eso, ¿cuál es el primer principio? Presencia. Para vivir conforme al Espíritu, necesito al Espíritu. Necesito la presencia del Espíritu dentro de mi vida. Segundo principio, apúntelo: obediencia. Versículos 12 al 13. Dice así: por tanto, hermanos, ¿a quién le va a hablar? A la iglesia, a hermanos. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Mírenme, por favor, y ya seguimos la lectura. Pablo quería que les quedara muy claro a los hermanos de Roma. Les decía: vea, hermanos, mírenme, hermanos, ustedes tienen una obligación, pero no es la de seguir pecando. Lo que hizo Jesús fue rescatarlos del pecado. El milagro y la salvación es que el Señor rompió el dominio que el pecado tenía en su vida. Un cristiano no está obligado a pecar. En cambio, los no cristianos pecan porque pecan. Están esclavos del pecado. No han recibido al Espíritu Santo. Ahora sí, continuemos la lectura, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué es conforme a ella? Naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasará? Morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Uno de los milagros más asombrosos de la salvación es haber sido liberados del poder y del dominio del pecado. ¿Cuántos tienen naturaleza pecaminosa de los presentes? Ahí estoy evaluando a Raúl, a ver si a todos les quedó claro. ¿Por qué no levantan la mano? ¿Todos? Pero aquí, ¿qué está diciendo Pablo? A su naturaleza pecaminosa, que todavía la tiene y que es real, usted le puede desobedecer. A su naturaleza pecaminosa, usted le puede decir no. ¿Esto aplica solo para quiénes? Para los que tienen el Espíritu. El que no tiene el Espíritu no va a ser capaz. Eso es batalla perdida. Es decir, el cristiano no es un esclavo del pecado. El cristiano es capaz de desobedecer a su naturaleza pecaminosa. El cristiano ha sido libre para no pecar. ¿No les parece maravilloso? Lindo, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces cuando un cristiano se deja llevar por su naturaleza pecaminosa? Ahí dice que morirá. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a más de uno aquí. Mírenme, por favor. Más de uno aquí está en esta situación. Están experimentando muerte en su vida espiritual. ¿Cómo es eso?
muerte en su vida espiritual. ¿Suena paradójico? Claro que sí. O sea, hay cristianos que genuinamente se encontraron con Cristo. Genuinamente, si se encontraron con Cristo, tienen al Espíritu Santo. Pero como se dejan llevar por su naturaleza pecaminosa, entonces experimentan sequía espiritual. Experimentan tristeza, opresión, depresión, amargura, fastidio por todo. No hay deleite. No porque no tengan el Espíritu, sino porque se están dejando ganar la batalla de su naturaleza pecaminosa. Ahora les voy a hacer una pregunta. Mire ahí el versículo. ¿Quién le da muerte a los malos deseos del cuerpo? ¿Ya leyeron? Miren ahí el versículo. ¿Quién le da muerte a los malos deseos del cuerpo? Diga, yo. No los escuché. A ver, otra vez, les voy a dar otra oportunidad. ¿Quién debe darle muerte a los malos deseos del cuerpo? A ver. Algunos todavía no la creen, ¿no? Sí, usted. Ahí hay una enseñanza muy, pero muy impresionante. Es esta. El único que puede darle muerte a los malos hábitos del cuerpo de Ángelo Becerra se llama Ángelo Becerra. Es decir, yo no puedo darle muerte a los malos deseos del cuerpo de Santiago Becerra con todo y que yo quisiera. No puedo. No tengo ese poder. ¿Me escucharon las esposas? Estimadas esposas, ustedes no pueden, no son capaces de matar los malos deseos del cuerpo de su esposo. Ya deje de batallar. Más bien mate los suyos. Esa es una batalla personal e intransferible. A mí me corresponde batallar conmigo mismo, a usted le corresponde batallar con usted mismo. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a tener menos consejerías de parejas. Si logramos entender eso, que cada quien está librando su propia batalla, para que ganemos, que nos dio el Señor, el Espíritu Santo. Si no tengo el Espíritu Santo no voy a ser capaz, por supuesto que no. Encontré entonces esta ecuación: la voluntad del Espíritu más la obediencia del cristiano igual a santidad. Porque la voluntad del Espíritu es que seamos santos, porque el Espíritu es santo. ¿Qué pasa si un cristiano persevera en el pecado? Persevera, continúa siempre en el pecado y en el pecado y en el pecado. ¿Qué pasará? ¿Qué dijo Pablo? Morirá. Yo no quiero que usted tome con ligereza esa palabra. Morirá. Palabra solemne, está en la escritura. Es decir, yo no creo en la salvación de aquellos cristianos que perseveran en el pecado. No creo. Es que hay cristianos que creen que van para el cielo en desobediencia a Dios, en desobediencia al Espíritu, en rebelión contra Dios. Qué tremendo. Para esos cristianos hay unas palabras del último día. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, en el versículo 13, ¿a qué somos llamados los cristianos? A matar nuestros malos hábitos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles? Escúchenme, todos los hábitos con los que llegamos el día en que nos encontramos con Cristo Jesús. Porque no todos tenemos los mismos hábitos pecaminosos. Por ejemplo, yo jamás voy a batallar con la cerveza. Nunca. Créame que no, jamás he tomado, ni me interesa, ni me llama la atención. El que batalló, el que vivió esclavo
puede ser que el maligno ahí va a estar, insistiendo, invitando, tentando. Quiero mencionar algunos hábitos que son generales, estos sí son generales a todos. El primero de ellos, inmoralidad sexual. Hábito malo del cuerpo que le debemos dar muerte. ¿Quién lo va a hacer? Cada uno. Los inmorales no heredarán el reino de Dios. Otro hábito del cuerpo, amor al dinero. Amor al dinero. No, pastor, yo no amo al dinero, es que no tengo nada, yo quisiera tenerlo, por eso lo ama. Amor al dinero, no aman el dinero solamente los ricos, los pobres también podríamos amar el dinero. Voy a seguir mencionando algunos hábitos y yo sé que más de uno dice, que no vaya a mencionar el mío, que no vaya a mencionar el mío, que no vaya a mencionar. No, ojalá que mencione el suyo para que usted se corrija, para que usted mate ese mal hábito. Orgullo. El orgullo. Y más de uno contesta, pastor, que yo no soy orgulloso. ¿Qué cosa? El orgullo es pecado. Y le tengo malas noticias a los orgullosos. El Señor mira de lejos al altivo. Otro pecado, mentira. El pecado de la mentira. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. La Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Acabe con ese pecado, mate ese pecado, deje de mentir. Este pecado, el pecado de la ira, un mal hábito del cuerpo de estarnos airando. ¿Usted sabe qué pasa con el que se aira? El que se aira es un asesino en potencia, según la Escritura. Porque nadie mata a otro de pura alegría. Tiene que estar airado. El que se aira es un asesino en potencia. Y otro pecado, odio. Quien odia no es un asesino en potencia, ya es un asesino consumado. El que odia ya mató a alguien en su mente, no lo quiero volver a ver, nunca más le voy a volver a hablar. Ya es un asesino. ¿Cómo podemos vencer esos pecados? Obedeciendo al Espíritu Santo. El versículo 14 es hermoso. Volvámoslo a leer. ¿Me lo ponen, por favor? Porque todos los que son guiados, mire esa palabra, guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Venga por acá, Santiago. Vamos a suponer, espero que así sea, que él es un verdadero cristiano, auténtico, tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que él tiene el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo, ¿para dónde tira? Para la santidad. Esta nave es la santidad. Es que mírenle la cara. Toda esta nave es la santidad. Esta nave es la maldad. Mírenle la cara, vea. No, mentiras. Esta nave es la santidad, esta nave es pecado o maldad. Creemos que él es cristiano, ¿cierto? Creemos eso. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir Santiago, que está siendo guiado por el Espíritu Santo porque él es cristiano? Entonces el Espíritu Santo guiará a Santiago en esta dirección, hacia allá. Y cada vez va a estar más lejos de acá, de la maldad, de los del pecado, mírenlo, ¿sabes? De esos. Pero vamos a suponer que él no es cristiano. Dice ser cristiano, pero no es cristiano. Entonces, aunque él diga que es cristiano, como el Espíritu Santo no lo guía, no es Señor de esta vida y no lo conduce a él instintivamente, que tiene una naturaleza pecaminosa a la cual le tiene que obedecer, él instintivamente tira para allá. Un aplauso para Santiago.
Gracias. Como dirían por ahí nuestros amados campesinos, las cabras tiran pa'l monte. Tenían toda la razón. Dígale al que está a su lado, si le obedece, le pertenece. Ah, usted dice que tiene el Espíritu Santo, pero no le obedece, no se engañe más. No se engañe más. Si le obedece, le pertenece. Les he hablado de dos principios para vivir conforme al Espíritu. Principio número 1, presencia. Principio número 2, obediencia. Y este le va a súper encantar. Herencia, el número 3. ¿Cuántos quieren la herencia? Mire lo que dice aquí, Romanos 8, 15 al 17. Mire lo que dice. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. ¡Qué preciosura! El espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Esa es una expresión que significa papá o papi. Algunos dicen que es el balbuceo de un bebé que realmente no es capaz ni de decir papá, sino dice pa. Versículo 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y mire la bomba. Mire la bomba que soltó Pablo. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cuántos quieren tener parte en la herencia y en la gloria? Solamente es para los hijos. Pero primero, ¿qué hay que pasar? No, mire ahí. Para llegar a la herencia, primero, ¿qué hay que pasar? Sufrimiento. Porque en el cristianismo primero se sufre y después se reina. No es como dicen los predicadores de la prosperidad, que primero reinamos. No, eso es un evangelio diferente. Falso. Son impostores los que digan que en el cristianismo no se sufre. Acá lo está diciendo Pablo. Primero sufrimos, y si sufrimos con Él, ¿qué aseguró Pablo? También reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? ¿Cuántos lo vamos a hacer? Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y escuche esto con atención. Es por medio del Espíritu que podemos decirle a Dios legítimamente, papá. Se lo repito, quiero que le preste atención. Es por medio del Espíritu que podemos decirle a Dios legítimamente, papá. Porque hay muchos que le dicen a Dios, papá. Y Dios le dice, ¿y usted quién es, chino? ¿Usted quién es? Mírenme, yo tengo 2 hijos, Santiago y Miguel. Ellos me pueden decir papá. Pero si de repente aparece por ahí un pelado, ¿qué hubo, papá? A mí me da un paro y a mi esposa también. ¿En serio? Yo tenía la costumbre de vez en cuando mis hijos llegaban del colegio. A mediodía llega Santiago, Miguel Ángel llegaba en la tarde. Yo les abría la puerta, les entreabría. Y me quedaba mirando y le decía, ¿y usted quién es? Allá papá, no, ¿usted quién es? No se me vaya a meter, como que les trancaba y ellos hacían la repulsa. Yo le decía, nena, venga, que se van a meter a la casa un extraño. Les estaba tomando el pelo. Dios va a abrir la puerta de su reino y a muchos les dirá, ¿y usted quién es? Y les cerrará la puerta en su propia cara.
Eso va a pasar. Eso va a pasar. Es como si el Espíritu Santo fuera la firma del contrato de adopción. Como Dios sabe que los seres humanos falsificamos todo, entonces digo, esto nadie me lo va a falsificar. Al que yo adopte como hijo, le voy a dar mi espíritu. Y esa persona sabrá que es mi hijo porque me obedece. Ya, aquí entonces ya no hay nada más que hacer. Ya no hay que, ay, es que no sabía, ay, es que no entendía el evangelio. No, ya no hay. Dios puso su espíritu en nosotros y nos dice cómo nosotros podemos saber si en verdad el espíritu mora en nosotros. La respuesta es, le obedecemos. Y todos sabemos que los hijos adoptados legítimamente tienen parte en la herencia. Es que ya gozan del apellido. Y son herederos. Herederos genuinos. Escúcheme. Cuando tenga dificultades, sométase al Espíritu. Cuando esté desanimado, sométase al Espíritu. Cuando sea tentado, sométase al Espíritu. ¿Qué incentivo nos da el Espíritu para que lo hagamos? Si la presión es fuerte, si la tentación es dura y atractiva, ¿qué incentivo nos da el Espíritu? Escúchelo. Nos da el incentivo de la resurrección y de la gloria de Dios. Él prometió que nos sentaremos con Él en su propio trono. Como cuando usted agarra a su chino pequeño o hasta grande y lo sienta en sus piernas, en su sillón, donde nadie más se sienta. Eso lo ha prometido nuestro papá. Así que no se deje desviar, no se deje confundir, no se deje distraer. Los atletas de maratón experimentan por lo general en el kilómetro 30 una sensación psicofisiológica de la mente y de su cuerpo que le dice ya no más. Se conoce como muro. Se le llama el punto crítico de la carrera, donde ya el cerebro y todo el torrente sanguíneo ya como que no aguanta. ¿Qué hacen los atletas experimentados para poder continuar? Fijan en su mente cuando están cruzando la meta. Cuando la cosa se ponga dura. Cuando usted sienta que ya no puede más, que sus fuerzas no dan para más. Fíjese cruzando la meta. Fíjese que usted va a terminar en el reino de Dios. La herencia que Él les ha prometido a sus hijitos, por los cuales entregó toda su sangre. Oremos.